Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el módulo número 1 sobre derechos humanos, que implica todo lo que es la conceptualización y las características que estos son dentro de lo que es en este momento la normativa. Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta, los derechos humanos, es la necesidad de comportarse fraternalmente con aquellos que nos rodean en una característica común de todas las culturas y tradiciones. La palabra derecho en sí misma, como tal, deriva del término latín directum, que significa lo que está conforme a la regla. Eso es importante considerar porque a veces no tomamos en cuenta de dónde proviene la palabra, por qué es su importancia o de dónde viene su importancia. En este sentido vamos a entender que el derecho se inscribe en lo que son postulados de justicia y constituye un orden normativo institucional que regula la conducta humana en la sociedad. La base del derecho son las relaciones humanas. Es otro elemento. O sea, tenemos que darnos cuenta que son las relaciones que establecemos entre personas, entre seres humanos como tal, las cuales van a determinar cuál es su contenido y cuál es el carácter del mismo. Podemos decir de otra manera que el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Es algo que va también, al estar ligado a una sociedad, al estar ligado a las relaciones que se establecen entre las personas, va a hacer referencia que somos los únicos que podemos tener derechos en general humanos. Somos los seres vivos, porque están desarrollándose en ese contexto, en un contexto además de sociedades. Y es por eso además que también hay que trabajarlo desde lo que es el lenguaje oral, desde lo que es el lenguaje escrito, cómo es nuestra propia postura, cómo estamos en relación a los demás y a la convivencia de lo que hace en complejas estructuras sociales. Los derechos humanos por eso son tan complejos fundamentalmente, no es solamente el hecho de pertenecer a algo, sino de ser parte de una cultura, de un complejo, de una red social fuerte y que tiene sus propias características. La historia de los derechos humanos no es una historia de larga data. La historia de los derechos humanos es una historia que tiende a conocerse desde mucho tiempo, o sea, no es corta data, es desde hace mucho tiempo. Es una historia que nos permite considerar que la posibilidad de la hermandad de los derechos humanos, que estas puedan haber sido escritas o no, es otro de las discusiones que en algún momento se han dado. Los derechos humanos han sido inscritos en un determinado momento, pero lo que no quiere decir que estos no hayan existido antes. Dentro de ese proceso vamos a tener una especie de línea de tiempo en los cuales se inscriben los derechos humanos. En algún momento, por ejemplo, hay un elemento que es fundamental, que ya los derechos humanos como tales, o el hecho de decir que habían ciertas normas de convivencia, están dadas en lo que es en el año 539 a.C., con el cilindro de Ciro, donde nacen los derechos humanos. Uno de los elementos fundamentales es que todos los esclavos son libres, y eso está escrito, está reconocido y está presente. Ahí viene la parte de la escritura. El otro elemento es en 1215, el rey de Inglaterra firma la Carta Magna. Esta Carta Magna se establece que el rey Juan sin Tierra, o sea, este es el rey, el que plantea que se debe respetar la libertad de la Iglesia, la libertad personal, garantías procesales y derechos como el de la propiedad y el libre tránsito, garantías que en ese momento no existían, pero que sí ya fueron planteados en esta Carta Magna, ya que el poder del rey era casi absoluto. Sin embargo, en términos generales, es una declaración de los derechos humanos del pueblo inglés frente a la corona.
The Bill of Rights, que es en 1628, también es el otro elemento que hace parte de lo que son los derechos humanos frente al Estado. En 1689, parte de este proceso, se declaran los derechos británicos como herencia de lo que es en 1215. En 1679, o sea, al intermedio entre 1628 y 1689, se ha hablado mucho de lo que es el habeas corpus inglés, que afianzaba las garantías al derecho de libertad, que se pretendía que el poder de la autoridad real, que era fundamentalmente ese, de suspender las leyes o de ejecutar las leyes sin el consentimiento del Parlamento era ilegal. Un poco lo que se trataba de hacer era normar lo que era la postura del rey como una sola palabra, ¿no? O sea, el rey a partir de la Carta Magna, a partir de estos derechos de Bills que se plantean de Bills of Rights en 1628 y de 1689, se plantean que los individuos pueden presentar, o sea, las personas, los seres humanos, pueden presentar peticiones al rey y que todo encarcelamiento o persecución en razón de estas peticiones son ilegales. Sin embargo, en derechos colectivos de la nobleza ante el rey, aún estos se mantienen. La Declaración de los Pueblos de Virginia es el otro elemento, el otro punto que hay que considerar, que se da en 1776 y que es parte de la independencia de los Estados Unidos. Esta es una de las primeras formas de plantearse como jurisdicción, es decir, es una parte normativa. Ahí va a iniciarse y se van a plantear nuevamente los primeros derechos humanos, que van a plantearse en la consigna de que todos los hombres son iguales. Si ustedes ven la historia de Norteamérica, uno de los elementos que han sido proclamados en esta Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia es el hecho de que no haya diferencia entre blancos y negros. Nuevamente se plantea como reconocimiento que son los derechos humanos, son inherentes a la persona, son inherentes al ser humano. Vienen desde lo que es la Declaración de los Estados Unidos, luego le sigue la Declaración la Declaración francesa, la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia de 1776, la Declaración francesa de 1789, que se habla de la Declaración del Hombre y del Ciudadano en relación en la Revolución Francesa, donde se van a incluir los 4 elementos fundamentales que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, aparte de lo que era la igualdad, la fraternidad y la soberanía fundamentalmente, ¿no? Hay muchas más otras, una lista muy larga de derechos naturales que se van creando. La lesión del derecho humano va a implicar de una u otra manera, si ustedes lo notan, una progresividad de lo que son estos movimientos. Y estos movimientos van a concluir entre comillas, con todo lo que son las revoluciones liberales, la lucha obrera y las democracias modernas. Debido a que en todo este proceso hay una idea de que hay una tendencia, podemos decir, no empírica y conceptual. Se está construyendo la base de lo que es los derechos humanos de una manera continua e irreversible. Están escritos, están sueltos, están permanentes, son parte de todo un proceso que se va creando. Luego tenemos que hay ciertas rupturas que se van dando. En 1800, por ejemplo, Napoleón no reconoce los derechos naturales. Todo lo que se había avanzado con la Revolución Francesa, con la revolución de la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia en Estados Unidos, Napoleón, eso quiere decir en la parte de Europa, dice que no existen
los derechos naturales. Pero en 1819 los europeos nuevamente se unen, vencen a Napoleón, retoman fuerza los derechos humanos y estos nuevamente aparecen y florecen con una nueva, manteniendo los primeros que ya habían, se hacen una nueva lista, se mantienen algunos, se quitan otros, se ven cómo son las características del momento. Y en 1820 se firman acuerdos para los derechos humanos, pero solo en lo que es Europa. En 1915, si ustedes ya ven, existe un tiempo muy largo donde los derechos humanos están reconocidos en Europa, pero que aún no están presentes en lo que es la parte sur, si ustedes quieren, la parte de todo lo que es Norteamérica, Sudamérica, menos en el África, menos en la India, pero aparece Gandhi con toda una propuesta y con protestas donde se plantea que toda la gente en la tierra tiene derechos. La lucha de Gandhi es una de las luchas más reconocidas y que además plantea una lucha que está ligada a ver una reivindicación de derechos propios a partir de la no violencia, del reconocimiento de la no violencia. El siglo XIX hay una conciencia viva por la lucha de las libertades. El siglo XIX, va a ser va a abrir el paso a un movimiento socialista que implica y que impulsa la urgencia de los derechos humanos. Y eso va a ser fundamentalmente y se va a dar, ¿por qué? Por eventos que son históricos. La Primera Guerra Mundial fundamentalmente ya hace una primera exigencia del reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Después viene, por eso en 1939 ya hay un reconocimiento en casi todo el mundo a través del pacto Gandhi-Irwin, donde se plantea que los derechos humanos deben ser a nivel mundial y englobar a todo lo que es los seres humanos que pueblan la tierra. En 1939 hay un nuevo corte, se genera la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se pierden los derechos ganados, se pierden en el sentido en que dejan de estar presentes en el discurso, de mantenerse y de trabajar sobre ellos y de que sean establecidos y sean trabajados por los seres humanos. Y ahí se ve, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se va a generar una necesidad de crear un frente común para la defensa de los derechos, entre comillas, inicialmente solo de lo que es el hombre. Posteriormente a lo que es la Segunda Guerra Mundial, en 1940, los derechos humanos van a tender a un punto de su extinción. Más que de su extinción, lo que va a haber es una disminución de trabajar los derechos humanos como tales. Va a decirse, bueno, los derechos humanos son una lectura, hay declaratoria en Francia, hay una declaratoria en Inglaterra, hay una declaratoria en Estados Unidos, pero esta se encuentra dispersa. Sí hay un planteamiento que se da a través de Gandhi, una firma de Gandhi, la India y los británicos, pero aún se necesita, no se ve una necesidad fundamental de los cambios. Es en 1944 donde se plantea este hecho. Y en 1945 se va a crear la Organización de Naciones Unidas con el propósito de reafirmar la fe en los derechos humanos y el valor de la persona. Y en 1946, aún a pesar de que ya hay un inicio y un proceso, no hay un concepto único de lo que son los derechos humanos. En 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración de los Derechos Humanos, que ha sido dada el 10 de diciembre de 1948, es un signo de esperanza. Es fundamentalmente uno de los primeros hitos y el hito más claro de lo que son los derechos humanos,
y que se va a dar a partir de la nueva Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha ido apoderándose de lo que es la atención del mundo sobre lo que pueden hacer las Naciones Unidas, sobre lo que éstas pueden transmitir con referencia a lo que son los derechos humanos. En ese momento la presidencia la tiene Eleanor Roosevelt. Es ella la que va a dirigir este proceso, la que va a plantear y además la que va a entre comillas, exigir la presencia de una comisión que va a redactar este documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt es a quien se le atribuye la inspiración del documento y que se refirió como ella indica que hace como referencia a la Carta Magna Internacional para toda la humanidad y fue adoptada por las Naciones Unidas, como ya les decía, el 10 de diciembre de 1948. Esta Carta Magna, que es sobre la cual toda persona que trabaja derechos humanos debe tenerla presente, ustedes la van a tener íntegra como parte de la bibliografía de lo que es el módulo. Es una declaración de solo 3 páginas donde ustedes pueden tenerla, que no son los derechos a la vida, a la protección, que son parte ya de lo que se ha ido trabajando, sino que tiene cosas mucho más puntuales y mucho más ricas en torno a lo que es lo general, lo que impulsa a los seres humanos a vivir en sociedad. En 1958, ese es el otro hito de lo que forman parte de la Declaración de los Derechos Humanos en lo que hace a la línea de tiempo, Martin Luther King reclama los derechos humanos y la igualdad de las razas, que si bien estaba presente implícitamente, no se la decía, no se la planteaba de forma clara. En cambio, en 1958, a través de este pastor, Martin Luther King, es que ya se da y se habla de incorporar a los negros de forma directa dentro de lo que es, y no solo a los negros, sino a las otras razas, en todo lo que son la Declaratoria de los Derechos Humanos. Y en 1990, Nelson Mandela va a pedir derechos humanos, igualdad, libertad y expresión. De una u otra manera, estos 3 hitos van a también marcar lo que son los derechos humanos, de primera y de segunda generación. Los de tercera generación van a ir y van a retrotraerse a lo que son las luchas fundamentalmente obreras. ¿Qué es aquellos derechos humanos que hacen derechos humanos de manera directa a lo que son las mujeres? Yo creo que este es uno de los elementos que para nosotros debe ser fundamental en el estudio de los derechos humanos. El primer hito histórico más importante del feminismo se ha producido en 1789 en la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles y al grito de libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho del voto para la mujer. Pero Olympia de Gauss, que fue una de las primeras mujeres que había planteado ese hito histórico y que había marchado y había demandado el derecho al voto y a la participación de las mujeres ya en esa época, fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar por los derechos humanos de las mujeres. Hasta, si se dan cuenta, toda esta primera etapa se han hablado siempre de los derechos de los seres humanos, pero excluían o estaban implícitos los derechos humanos propios de las mujeres. Fue la única que había planteado Olympia de Gauss, la que planteó como hito histórico una particularidad, el derecho de voto. Y recuerden ustedes que el derecho de voto de las mujeres, las sufragistas, recién se dan a partir de lo que es 1920, en otros casos, como en el caso de Bolivia, en 1952. Retomando la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se considera un hito de la historia humana
y se proclama tras la Segunda Guerra Mundial, reiterarles nuevamente el 10 de diciembre de 1948. Es el inicio de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. A veces las personas lo ven como separado. Nosotros tenemos que verlos como un documento integral donde se incorporan a hombres, mujeres, niñas, niños, indígenas y están personas con discapacidad y todas las razas que nosotros podamos ver en lo que es la humanidad entera de lo que hace al globo terráqueo dentro de la cual nos estamos. Además que el derecho internacional de los derechos humanos es el cuerpo de declaraciones, convenios, tratados y protocolos que conforman la legislación internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un proceso en el cual no solamente es la Carta Magna, no solamente es la declaratoria inicial que se da el 10 de diciembre, sino que en torno a ella se van creando todo un montón de declaraciones, convenios, tratados y protocolos. Ahí tenemos los convenios de Beijing, las declaraciones de Beijing, los convenios de niños, niñas, niñas y adolescentes, el protocolo de Palermo y otros que hacen a toda la legislación en materia de derechos humanos. ¿Cuál es el concepto de derechos humanos? Vamos a hablar inicialmente de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, y esta en relación a lo que es el Estado y en relación a lo que son las personas que se van a denominar ciudadanos y ciudadanas. En esa relación que se establece, vamos a trabajar que hay un representante de una institución del Estado que ejecuta una acción contra un ciudadano. Su acción puede ser un delito, pero también puede ser una violación a un derecho humano. Todo derecho humano está en relación al Estado y a las personas, y eso es algo que está muy claro en el concepto de derechos humanos y que tenemos que trabajar. En cambio, cuando un ciudadano es la que comete una acción contra un representante de una institución, su acción puede ser un delito, pero nunca una violación a un derecho humano. Solo el Estado viola los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos entonces? Son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados fundamentalmente a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual, social, material y espiritual. O sea, eso es algo que tenemos que trabajar mucho en este proceso. La constitucionalidad de los derechos humanos. Tenemos nosotros que decir que la institucionalidad que tenemos a partir de lo que son la constitución política del Estado, fundamentalmente en Bolivia, nos da ese marco jurídico fundamental en el cual nosotros podemos basarnos y en el cual nosotros estamos incorporados y en el cual nosotros debemos trabajar y mucho más trabajarlo cuando hablamos de prevención de violencias. Una de las características de los derechos humanos son que estos son, no solo una, sino varias de las características son universales, necesarios, inalienables, como los fundamentales. Cuando hablamos de universales, todas las personas y todos los estados deben respetarlos. O sea, no hay ninguna situación o hecho que puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos de una persona, pueblo o nación. Son necesarios porque nos permiten vivir en paz y armonía social. Los derechos humanos defienden y protegen la dignidad de cada una de las personas y de toda la sociedad. Son inalienables en la medida que no se pueden quitar, vender, canjear, transmitir en ninguna persona como ocurre con los objetos. Derecho a la vida, a la educación, el no tener el no ser detenidos de forma indebida, por ejemplo, son propios de cada uno de nuestros y de nuestros derechos y de nosotros. Son inviolables, ¿no? Eso quiere decir
que ninguna persona, autoridad o poder puede decidir que los derechos humanos no tengan vigencia o no sean aplicables. Nadie puede seleccionarlos o elegirlos. La Declaración Universal es un compromiso total con todos los derechos humanos, no con una parte de estos, ¿no? Son imprescriptibles, no pierden validez con el paso del tiempo. Y en cualquier momento las personas pueden reclamarlos, pueden exigirlos. En este ámbito siempre se habla de la exigibilidad de los derechos. Yo puedo tener derechos, pero no tomar conciencia de cuáles son estos derechos y sobre cuáles debo trabajar. Y por lo tanto, los derechos están interrelacionados entre sí. Los derechos van a formar un sistema. El derecho a la vida no puede haber sin el derecho a una buena salud, a una buena educación. No pueden estar una buena educación si no hay un derecho a la salud. Siempre van a estar en permanente. Y estos derechos a respetarlos. No vaya a pasar con los 10 mandamientos. Esa es una buena recomendación que hay que hacerla de manera permanente. Muchas gracias.